Oh, están todo el mundo ahí. Ves para acá. ¿Viste? Ahora está un poco más duro. Pelota, pelota. Ah, no. Ahí va, ahí. Ni cualquiera. Parece mejor. Bien. ¿El negro? Mateo medio. ¡Hey! Se le sentó encima. Debe estar un poquito ahogado si se le sentó encima. ¿Se le sentó? Me parece a mí. Lo percibí. Yo lo vi también. Cuando vuelvo a mirar. Están diciendo que... Y después. Y además después. Yo me tira hierro arriba de. Se le cae el mate. Yo digo, bueno, chicos, qué buena suerte que estamos teniendo. Qué portería. Un golpazo nomás. Me imagino las palabras del Checo. Levántate. Dale, arriba. Bueno, casi perdemos la cámara. Competencia full. No había fácil.
Ahí se puso. ¡Hey, hey! Bien, bien, muy bien. Gracias. Claro, de diverso. Dale, Marci, Vamos, por favor. Hablan francés y inglés. Inglés y francés. Ahí le pagan bien. Le preguntaba a uno, ¿cómo consigo mi visa? ¿Das propina? Además, es decir, le decía, qué hermoso, un toquecito de frío extra. Qué triste. ¿Cuál es el de tren? El tren. ¿No viste cuando no tenés la... no reconoces la... No sé cuáles son porque yo no distingo los gritos, ¿viste? Claro. ¡Mara! ¡Mara! Bien, contra. Sí, contra. ¡Ay, Mara! Sí. Exactamente. Este no, el que está ahí atrás, sí. El al lado del 22. Vale, pasa. Bien, volvamos. ¿Qué pasó? Perdió la llave del auto. No. Avanza. Tranquilo. Cinco y media. Sí, Mateo, mira atrás. Sí.
No sé dónde puede haber quedado igual. Porque acá casi no había nadie. Y allá estaba un equipo, pero... Sí, no, sería muy arbitrario. Y entre las rocas, quizás, las roquitas de afuera. Buena. No, Cambia. Ah. Sí. Marce. Dale, definido. Listo. Me llaman. Me llaman, me terminan. Está haciendo espacio para los pequeños. Estoy visualizando para traerlo. Volvé, Santi, volvé, dale. Pasá la pelota. ¿No querés ir a buscar vos? Vamos, lo que pasa es que vos no te podés ir. Está bien. Pues, contame unos pequeños que queremos comer con André. Sí, obvio. Y después... ya se los puedo buscar. Le dije, después descontamos unos pequeños que compramos con André y queremos con André. Y me dijo, sí, obvio, y se fue. No sé si lo puedo buscar. Para, ¿y cuánto está? ¿Cómo para No, mío. No, tranqui, boludo. Así No, mira, no me molestes. yo voy a comer uno. Igual Mira. voy a comer solo uno porque estoy hambrienta. Pero necesito un pequeño. Ay, Pero con tanta gana que tenés de comer pequeño, comé. la vida cada vez es más difícil porque hay cumpleaños, hay Estás juntadas, está tremendo. estás teniéndolo en mente ya.
Voy. Gordita. Fuera. Me pica la panza, pero es imposible que un mosquito me haya picado la panza. O sea, es el lugar menos probable. Me dio mucha risa. No es algo que uno te diga frecuentemente. ¿El ombligo? No, me pica tipo arriba del ombligo. Como si me hubiera picado un mosquito, pero no me picó un mosquito, porque dale. No, está raro. El lugar es... Mosquito, claro. Un pelo, un cabello. Que haya quedado. No puede ser eso. Yo pico mucho pelo. Y la de veces que siento que me pica porque me camina algo y es un pelo. Ay, sí, ¿oíste cuando alguien habla de piojos que te pica la cabeza? Ay, sí. O hablan de bichos y te pica la cabeza. ¡Ah! sí. Te ganas de rascarte. O los ves, ¿nunca viste? En el colectivo o tren. No sé si te tomas. O sea, sí, tomo tren, más que nada subte igual, pero Claro. no busco mirar y encontrar bichos. Yo porque lamentablemente siempre, la mayoría de las veces viajo parada, entonces como que estás parada el resto sentado y como que ves. Los ves ahí moverse. En las estaciones sí, pero no adentro del subte. Por lo menos no los busco. ¿Dónde están? En la cabecita. Como... No entendí. Ah, pensé que hablabas de tipo bichos en el subte. Ah, no. No piojos en la gente. No, yo pensé que hablaba de bichos en el subte que hay, pero no los quiero ver. No, hablaba de piojito. Nunca le vi un piojo a alguien yo. ¿No? No. O sea, nunca... En subte he visto varios y en colectivo también. En tren nunca vi. ¿Qué línea te tomas? ¿La B o...? Ya ves. Yo también, ¿viste? Que están los modernos, que tienen los Sí. asientos de plástico y vos vas paradita al costado de Sí. la puerta. Bueno, ahí ves las cabezas. Ahí los ves. O las conversaciones. Los Repetidas. celulares. Yo una vez en el subte vi una mina que estaba sentada al lado mío, estaba leyendo un libro. Y dije, mirá, que estamos todos con el celu y ella está leyendo. Cuando miro un poquito, veo las palabras que tenía, ¿El y las libro? medio claro. Entonces dije, Está sería, picante. claro, un libro medio extraño para leer en hora pico. De señora. Wow. Una banda, ojeo varios libros y una banda están en inglés. O sea, La gente es culta. habla mucho inglés, claro. Y teléfonos no, porque la letra es muy chiquita y no veo mucho. Claro. Conversaciones así, he escuchado de mis amigas que cuentan así cada cosa así. Yo nunca vi. Pero el libro sí. ¿Qué va? 1-0, ¿no? No, 3-0, ¿no? 3-0. ¡Para arriba! Uy, cayó reseco. Qué rico perfume. ¡Caleco! Uruguay. Esta es la piba esta que una vez te pasé.
Faccioneta. ¿Qué? ¡Con faccioneta! Ya no sé más, boludo. ¡Jugás acá! Ya no sé más. Ya me fui. Ese no es para liga también. Ya me fui, boludo. Ah, guarda, salía antes. Ahora tenemos 7. No sé ni por qué partido hoy, estoy re perdido. Me queda 7, 8, 9 y 10. Después de este 4 partidos. ¿Se juega? ¿Los dos canchas? Bueno, ni enterada, a las 9 ya. Escuchá, me queda 7, 8, 9, 10. 4 partidos. Acabado de darme. Me comienza mucho en milanesa antes de arrancar, 1:30. Pero ahí seco. Ahora que si te va, porque la vamos a cagar a paro, si no puedo, porque está mal de las 4 de la tarde. Levanté a las 12, tomé unos martes con una factura y me vine para trabajar con el... ¿Cómo estás antes? Realmente. Hace 5 años que no estás. ¡Ay, mira, Lili! Juega mejor que yo. ¡Re! Bueno, yo también te cuento. Lo da todo, la pelota es más grande que... No, mirá el pelotazo que... De Boca tenía que ser, de Boca, loco, vamos. Es de Racing. El niño. Desapareció. Pelota. Ahí está. Tiene Tony. La tiene Tony, no te confundas.
No te confundas más. Me busca a mí la pelota, Y empezar a jugar un poquito más, dale, dale, estás muy dormido ya. Te arranco hace como una hora el partido. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Fíjate! ¿Dónde llegaste, boludo? ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Yes! Dale, vamos ahí. ¡Fuera, juez! ¡Fuera, juez! ¡Fuera ya, Hola, ojo con eso, dale, vamos a frenarnos, dale. Buena, Juli, vos. Marca. Más adelante. Se me dio una pierna. Hizo una aparición. Ay. Te lo contagié. Y eso que no te vi, solamente lo escuché. Tiene una fase en que puedo dormir una banda de horas y sigue con sueño. La explicación médica para eso, Doc. En mi caso es cansancio. ¡Qué lindo! Pero la depresión también trae eso. En mi caso es cansancio acumulado. O sea, porque en la semana duermo muy poco por noche. Y el fin del día, los viernes es un amor. Y como el sábado vengo acá a respirar. Ya me parece que... O sea, tengo grabo el festejo, ¿no? Tengo... Nada, es como que yo grabo el festejo cuando hacen un gol. Y cuando se quedan ahí, festejando al lado del arco, como que se ve al arquero, todo. Parece que lo estoy grabando al arquero también, pero en realidad estoy grabando el festejo. Ay, me metí. Te involucraste. No, juegan muy bien los dos. Es interesante. Sí, no es como... Claro. Juegan muy bien los dos. No, pues. Te lo... Si no, ¿sabes qué puede estar pasando? Que hay alguien que me tiene mal de ojo acá. Por eso no me estoy usando tanto. Ah, no creo tanto en eso. ¿No crees en el mal de ojo? O sea, ¿eso es lo de la cintita roja? Sí. No toque, me mostré. Yo no tengo nada, ni reloj.
Yo la tengo acá, es muy fina, está Ay, mirá. peleó cada batalla, pero bueno. Pasa que eso no es para la envidia. Es que el mal de ojo para mí puede ser tanto envidia como cualquier persona que te mira con un sentimiento fuerte, ¿entendés? Claro, no necesariamente tiene que ser negativo. Sí, para mí no. Para mí, o sea, puede ser después de tu cumpleaños, por ejemplo, que te miran mucho. Y eso para mí podés terminar ojeado. Ay, con razón a veces mi vieja decía, no miras tanto al bebito o al nene. Bueno, sí, los bebés para mí son re susceptibles a eso. Pasa que íbamos a un colectivo, en el colectivo, y había una mamá con una bebita y es re linda, entonces Sí, llama mucho ¿viste? la atención y uno dice, ay, qué amor. Pero es Y me re... dice, no lo mires tanto porque se va a ojear. Claro, ahí va, ahí viene. Puede ser, ¿no? Y bueno, eso igual son creencias, ¿no? Porque le pasan después un huevo. Eso no sé cómo es igual. Yo... Justamente eso absorbería la mala energía. Es que igual para curar el mal de ojo... Sí. O sea, cada persona cura distinto. Viste, vos podés pasarle, si vos sabés curar mal de ojo y alguien quiere aprender, vos le tenés que dar como un rezo para que haga el 25 de diciembre a las 12 de la noche. Jodeme. Y se tiene que ir solo la persona y hacerlo solo el rezo, viste, separado. Y ahí aprende a curar. Y se supone que vos aprendés a curar como te curó, como cura la persona que te enseñó. Entonces, cada familia puede curar distinto. Si a alguien se le ocurre un 30 de diciembre, se tiene que esperar literalmente casi Un un año. año. Un año. No puede hacer nada. Sí, es que es ese día, creo, solamente. Tremendo, no sabía eso. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tienes un pañuelito? ¿Te sirve acá que te lo arreglo? Sí, obvio. Acá, acá. Dale. Listo, listo, listo. Parado, parado. Buena, dos. Solo. Buena. Arriba. Sí, pero con mis amigas, cuando alguna está bostezando mucho, le decimos, uy, ¿estás ojeada o a quién, o quién está ojeado? Claro. Uno en realidad piensa en lo más común, como no descansaste bien o no estás descansando bien. También. O viste a veces cuando también te pasa que dormís, pero igual dormís mal, o sea, te levantas, o sea, no es un buen descanso, a pesar de que hayas dormido 8 horas. Sí. ¿Yo sabes cuándo pienso que alguien está ojeado? No cuando estás enfermo y te duele la cabeza, o cuando dormiste mal y te duele la cabeza. Cuando de la nada te arranca a doler, viste, estás bien, pero te sentís como un malestar. Cuando hay alguien que no te gusta cerca o que es mala onda cerca. Mira. No sé. Está bien, me parece. ¿Verdad? Con la pelota no puede hacer pegada, boludo, al final. Cambia más. ¿Hay algo raro, tío, que te? De luna a viernes. De luna a viernes. Acá. De luna a viernes. Ay, no. ¿Está empezando a picar? Ay, pobre. Es Santi, ¿no? No sé quién es, pero sé que es argentino.
entienden. Ay, me pasé. Me colgué apretando el botón de zoom. Estaba mirando un pie. En realidad era una promoción, viste, De las zapas. Claro, del botín. Ay, no. Es que me estaba... Felicidad para... Qué gracioso. Es como un desliz. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¡Súmate! Frank. ¡Medio! Bien. ¿Qué peli querés ir a ver? Me recomendaron, pero no sé si es cierto, que está buena la del planeta de los simios. Ah, mira. La de los monitos. Pero no sé si está buena. Un pibe me dijo que sí, que le parecía bien. Dentro de... Voy. ¿A quién? ¿Qué A mí no me suelen llamar mucho esas películas de ciencia ficción. Me dicen, wow, qué buena. Bueno, tal vez te la veo. ¿Vos? ¿Hay alguna que te llame la atención? Quería ir a ver esa de terror del tarot, porque yo leo tarot, entonces me copa. Jodeme, ¿ves tarot? ¿Y qué significa? O sea, ¿qué sería? ¿Lo de los astros? No. No, son cartas que tienen significado. Ah, no, entonces flash cualquiera, no es de los signos y eso, decía. No. Tiene un poco que ver con los signos, pero muy poco, la verdad. Las cartas pueden... Mira, ¿pero estás leyendo qué? ¿Un libro o vas a No, un curso? tengo las cartas y sé leerlas. Ah, Sé lo que significan. a ver qué te va a pasar. Sí, cada 2 semanas las tengo a mis amigas de mi casa preguntando. ¿Le pegás a las cosas? Jodeme. Sí. Ah, tremendo. Y a veces te pasó que, por ejemplo, sacás la carta, vos sabés lo que significa, más o menos, qué sé yo, pero no se lo decís a tus amigas. Y es que a veces que hay cartas que quizás no son buenas noticias. Y claro, por eso. ¿Vos sos de decirlas todo, lo malo, lo bueno, o solo decís lo bueno? Depende de mi amiga, porque si yo sé que mi amiga, o sea, lo puede tomar y entender, se lo digo más como significa la carta. Pero si mi amiga quizás necesita una buena noticia y la carta le está diciendo algo malo, yo le digo, bueno, mira, lo que tendrías que hacer es lo opuesto a lo que te dice esta carta, ¿entendés? Y les digo las cosas buenas que tienen que hacer en base a la carta mala que me sacó. Bueno, eso está bien.
A mí una vez me las leyeron, pero... ¡Ah, tremendo! Thank you. No. Y para el sector de mantenimiento no hay nada. ¿Estos cómo se llaman? Pequeños. Claro, pedimos. No, ¿cómo que pequeños? Vamos a ir probando una más, dale. Ay, Ay, ¿está bien? eso sí. Boetsec amarillo. Real Santa Cruz. Bueno, a mí una vez me las leyeron y me dijeron, ¿viste? Sí. ¿Quieres que yo te filme? ¿Qué? ¿Quieres que yo te filme? No, tranqui. Ahora también. Me Gracias por dijeron como unas malas noticias y se cumplieron, boludo. ¿En serio? Se cumplió. Sí, horrible. Yo creo, para mí si vos crees te pasan las cosas. Exacto, siento que también lo atraes, o sea, como Sí, que sí, traes sí. eso en la cabeza. Te condicionás después de saberlo. Exactamente, y siento que todo es energía, todo lo atraes y bueno, quedó. Yo también creo lo mismo que vos. Por eso cuando vos que me preguntabas de una lectura mala, ahí es donde le digo a mis amigas, tipo, yo te lo voy a decir, pero no lo creas. Claro, pero no lo creas, ¿entendés? Agarrá y no lo creas, entonces no pasa. No, bueno, pero ¿cómo que no? Que no lo creas. Y le digo, y sí, si no lo crees no va a pasarte esto. Igual una vez también, fueron dos personas. El novio de una amiga que estaba haciendo un curso, o sea, se especializaba en esto. Ajá. Y después la amiga de una tía que era, tenía hasta un péndulo, imagínate. Grosso esto. Y me contó, o sea, yo no creía en eso, ¿viste? Entonces yo decía, no, esto debe ser mentira. Pero bueno. Me contó como que toda mi historia antes, justo de lo que estaba viviendo en ese momento. Y yo decía, ¿y cómo le pegó? ¿Mi tía le habrá contado? ¿Tía? ¿Te cuento? ¿Le contaste? No, sí, tremendo. Me contó toda la historia y yo decía, ¿y cómo sabe? Pues viste que a veces dicen, no, pero con una mirada te sacan, qué sé yo, una actitud. Claro. Suena re chamullo, pero bueno, Claro. creer o reventar. No, yo digo, siempre me sacó porque mis amigas me decían, no, pero si vos te pones así, ella ya sabe que estás mal de amores. O si te pones acá, no sé. Bueno, ¿vos sabés lo del péndulo humano? No, humano no. El normal. O sea, ella tenía una cadenita con un péndulo. Ujú. Bueno, hay un coso que se llama el péndulo humano, que haces vos de péndulo a tus preguntas. Y entonces tenés que abrir, tipo, lo hicieron mis compañeros. Entonces, tipo, nos mostraban. No, porque nosotros nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo para boludear. Así empieza la película de terror. Ay. Bueno, entonces como que vos tenés que hacer tipo, bueno, me protejo, no sé qué, me hablan los espíritus que están acá para que me respondan, pero me protejo. Bueno, y lo hicieron y se preguntaron, todos le preguntaron. En la película, ¿estás hablando de una película? No, ellos lo hicieron. Pero viste que el típico comienzo de película de terror es este, viste que joden y nada. Bueno, y agarraron y empezaron a preguntar todo. Y una chica tipo preguntó todo. Y fue la única que después de preguntar cerró. Tipo dijo, bueno, me despido, gracias, no sé qué. Y todos los demás dicen que quedaron re ojeados después de hacer eso. Sí. O sea, se sentían mal y eso. Y quedaron tipo, todos re incómodos. Y después de eso, hubo una que probó, después de lo del péndulo, probó a hacer lo del huevo. Y lo hizo, se lo pasó por ella y por la cama y por la almohada. Y cuando rompió el huevo, salió cocido. Salió como cocinado. Tremendo. Sí, salió tipo un huevo como nada, que estaba re ubichada mal. Ay, no. La que hizo esto de que abrió y Sí, cerró. y la que no cerró. Ah, la que no cerró. Solamente una abrió y cerró. Los demás no. Como que dijeron, listo, no va a pasar nada y que se yo. Ay, no, yo te juro que eso le tengo miedo. Respeto. Respeto, exacto es la palabra. Yo como que no me meto en eso. Sí, respetás todas esas cosas y no te metes. Sí, no, exacto, no me meto, no jodo que no me jode, así de todo. ¿Cuánto van? Pregunta. 3-1. O sea, nada que ver. Es que miran para acá y digo, no sé, ¿qué habla? Sí, me pasan cosas.
Agárrate el pequeño, André. Ay, tengo nomás porque estoy a dieta, pero me agarro uno como para. Esto tiene pinta de. Salsita. ¿Está rica la salsa? Sí. Tenés razón. ¡Fuerte! Tranquilo, que no tiene nadie. Déjame meter por ahí. ¡Acercate, Fabrito! Casi perdemos a los pequeños. No, por favor. No, todo menos eso. Ah, prefiero que me pateen, te juro. Toma, más salsita. Ay, para el. Gracias. Avísame si quieres que te ayude. Ah, está bien. Si mi novio me viera ahora comiendo el pequeño, se cagaría de risa, porque siempre estoy jodiendo con la dieta. ¿Qué tipo de dieta es? ¿Es alguna especial? ¿Nutricionista? ¿O viste alguna en internet? Saqué todo. ¿Viste la keto? Saqué todo lo que es hidratos de carbono y azúcar. Ah, mira. Complicado. Complicadísimo. Al igual la rompo, ponele de los 7 días de la semana la rompo 2. Usualmente son los fines de semana. Pero cada vez se me está complicando más. Es muy difícil. No es un ser humano. ¿Y es la primera vez que haces algo así? ¿La dieta decís? Claro. No, yo intenté en mi vida miles de dietas para bajar de todo